Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Hola, bienvenidos a estas meditaciones teoterápicas en este nuevo día que Dios nos regala. Mi nombre es Amparo Ramos y desde Georgia hoy estoy compartiendo con ustedes este tiempo con una palabra muy especial. La victoria está en Jesucristo. Y el texto base para esta meditación es 1 de Samuel 17 del 42 al 58. Si ustedes me acompañan en sus Biblias, podemos ver que ahí había un enfrentamiento de Goliat con David. Todos hemos escuchado esa historia, ¿verdad? Todos sabemos que David venció a Goliat. Pero vemos frases muy importantes, palabras muy importantes que hoy tenemos que aprender, recordar, porque el hecho de que hayamos escuchado la historia muchas veces Dios no repite, sino que nos hace comprender verdades más profundas cada vez que volvemos y analizamos el pasaje. Entonces vemos que David se acerca, Goliat también se acerca a él, pero Goliat comienza a decirle palabras a David, las cuales él no escucha. Eso es lo que me llama la atención. Él no escucha las palabras de ese enemigo al cual él quería vencer, porque él ya va tan convencido de lo que él iba a hacer, que no lo distraen esas palabras. Eso es muy importante entenderlo, porque cuántas veces las palabras, esos diálogos en nuestro interior nos hacen dudar de que podemos tener éxito en lo que Dios nos ha permitido realizar, en algún Goliat que tengamos que vencer. Entonces vamos a mirarlo poco a poco este pasaje en esta meditación. Vemos entonces que este pasaje es uno de los momentos más conocidos de la Biblia. David enfrentando a Goliat. Pero más que una historia de valentía, es un relato que revela verdades muy profundas. La verdadera victoria no depende de la fuerza humana, sino de confiar en Dios. Entonces David no ganó esa batalla por su tamaño, su experiencia, por sus armas. No, él lo ganó porque él sabía en quién confiaba. Eso es lo primero. Entonces este pasaje nos enseña que las batallas de la vida no se vencen solo con recursos humanos, sino con la fe puesta ¿en quién? En Dios. Y él la tenía bien clara. El enemigo siempre intentará intimidarnos. Lo trató de hacer con David. Cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco, dice 1 de Samuel 17:42. Lo tuvo en poco. O sea, Goliat se burló de David porque lo veía débil, porque lo vio como un muchacho. Y así también ocurre en la vida nuestra. Los problemas que nos parecen gigantes, esos Goliat, las circunstancias que nos intimidan. Entonces el enemigo nos hace ver como que eso fuera, que no pudiéramos con eso. Nos hace sentir tan pequeños y ahí es cuando muchas personas viven paralizadas por lo que enfrentan. Pero David no se dejó intimidar ni definir por lo que Goliat decía de él. Él se hizo oídos sordos a lo que él, y eran palabras fuertes, ¿sí? Que podrían atemorizar, y como tenía con esas palabras atemorizaba a todo el pueblo. Entonces lo mismo pasaba, que pensó que David tenía esa mentalidad, ¿cierto? De derrota. La verdadera batalla es espiritual, eso lo tenemos que entender. Y David respondió con una declaración poderosa, ¿sí? En 1 Samuel 17:45. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Mientras Goliat le decía toda esa cantidad de frases para derrotarlo, porque es que mire, él comienza a derrotar eso en la mente, en lo que escucha. Acuérdate que cómo derrotó a Eva desde el comienzo. Utilizó los sentidos, el oído, la mente para que ella claudicara. Y así es él, sigue las mismas artimañas, no ha cambiado. Entonces David ya tenía fijo en quién confiaba, ya tenía una palabra de fe que iba a declarar, una declaración poderosa. Yo vengo ante ti
en el nombre del Señor de los ejércitos. Y él entendía algo muy importante: la batalla no era solo contra un hombre. Recordemos, la lucha no es contra carne y sangre. La batalla era espiritual, ¿sí? Entonces esto puede simbolizar también las luchas internas que enfrentan las personas hoy en día. Muchas personas viven paralizadas por gigantes emocionales que parecen imposibles de vencer, porque el enemigo les ha hecho creer que son demasiado grandes y las personas muy pequeñitas para enfrentar todo eso. Se enfrentan gigantes como el del miedo. Ese gigante sí que atemoriza, sí que llena a la gente, lo paraliza, y las decisiones y sueños y propósitos se quedan sin lograr porque aparece el miedo. Los soldados de Israel veían a Goliat y se llenaban de temor. Imagínense, los soldados de Israel. Primero de Samuel 17:24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Hombres de Israel, que se dice, bueno, es que el sexo masculino es el fuerte, ¿cierto? Y hoy todavía vemos hombres temerosos para cumplir sus sueños, sus propósitos, y el miedo les paraliza. Y hay muchas personas que viven miedo a fracasar, miedo a perder, miedo a enfrentar situaciones difíciles. Pero Dios no nos llamó a vivir dominados por el miedo, ¿verdad? Él nos dice que no nos ha dado espíritu de temor, espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Verdad que sí? Ahí en 1 de Timoteo. Entonces no tenemos por qué sentir ese miedo, porque Él dice, no nos ha dado ese espíritu. Y luego viene el gigante de la inseguridad. La inseguridad hace que las personas duden, que pierdan su valor y duden de su capacidad. Cuando alguien vive inseguro, puede sentir que nunca es suficiente. David fue subestimado, incluso por su propia familia y por todo el ejército. Sus hermanos se burlaban. Pero él no hizo caso a eso. Él sabía a quién le creía y en quién confiaba. También viene el gigante del rechazo. Muchas personas cargan heridas de rechazo que afectan su identidad. Y estas heridas pueden venir de la familia, de relaciones pasadas, de experiencias desde la infancia. Pero la identidad del creyente no depende del rechazo humano. Recordémoslo siempre. Dios nos dio a nosotros una nueva identidad en Cristo. ¿Quién eres tú para Cristo, para Dios? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Cómo te ve Dios? Es importantísimo. Y David sabía cómo lo veía Dios. A pesar de que era tan muchacho y tan joven, él sabía cómo lo veía Dios y cómo él veía a Dios. Entonces también aparece el gigante del desánimo. Cuando las batallas parecen demasiado grandes, el corazón puede perder la esperanza. El desánimo hace que la persona deje de luchar. Usted cuando desanima, ¿usted qué quiere? Hacer nada. No quiere ni orar, no quiere nada. David no se dejó desanimar, al contrario. Ninguna palabra que salía del gigante lo desanimó, porque él sabía quién le respaldaba. ¿Cuántas palabras de desánimo llegan a los oídos de muchas personas y hasta ahí les llega la fe? Hasta ahí les llega el creer. El gigante de las mentiras internas, esos son los diálogos en la mente, esos diálogos que tenemos internos. Muchas personas viven creyendo mentiras sobre sí mismas. No soy suficiente, nunca voy a cambiar, no puedo superar esto me quedó grande, dicen así. O dice, estoy en la inmunda. Entonces estas mentiras se convierten en gigantes grandes en sus corazones. En la vida enfrentamos esos gigantes. O se enfrentan problemas familiares, crisis emocionales, ataques espirituales. Pero es recordar que la victoria no viene en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y Dios usa lo más pequeño, lo que más nos parece pequeño, para mostrar su grandeza. David no tenía armadura alguna, no tenía espada. ¿Qué tenía él? Una honda, 5 piedras y una fe muy profunda, que fue la que lo llevó a triunfar. Entonces Dios muchas veces usa lo más pequeño para mostrar su poder. ¿Qué le dijo a la mujer que estaba endeudada? ¿Qué tienes en tu casa? A la del aceite. ¿Qué tienes en tu casa? Nosotros tenemos que mostrar qué tenemos. Señor, no tengo sino eso. Pero si tengo mi fe en ti, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la victoria de David no vino de un ejército grande. Podría haberlo conseguido.
vino de su confianza plena en Dios. Entonces, ¿qué pueden representar esas 5 piedras espiritualmente para vencer gigantes? David tomó 5 piedras antes de enfrentar a Goliat, dice 1 Samuel 17:40. Esas piedras espiritualmente pueden representar principios poderosos para enfrentar las batallas en nuestra vida diaria. Una puede ser la piedra de la fe. David sabía que Dios estaba con él y esa fe cambia esa perspectiva frente a los problemas y nos hace hablar diferente, con confianza, con esperanza y nos motiva. Otra es la piedra de la identidad. David no se veía como un niño indefenso como los otros hacían creer y como lo hacían ver ante los demás, como lo quiso hacer ver el gigante. Sabía que Dios le había preparado. Y la identidad en Dios es fundamental para enfrentar los gigantes. Por eso si tú no sabes quién eres, no tienes identidad propia, pues cualquiera te pone la identidad a ti, que eso es lo que hoy pasa, aún con la juventud. Él no aceptó la identidad que otros le estaban dando. Muchos veían a David que como era un joven sin experiencia, un muchacho, ¿qué va a poder con eso? Pero David sabía quién era él delante de Dios. Entonces no permitir que las opiniones de otras personas definan tu identidad. No de permitir que la definan nada de eso. La piedra de la experiencia con Dios. David reconoció cómo Dios le había ayudado antes. En 1 Samuel 17:37 añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿De qué te ha librado Dios a ti? Pues recuerda de qué te ha sanado, qué ha hecho contigo. Si lo hizo en una ocasión, lo seguirá haciendo siempre. Entonces recordar esas victorias pasadas fortalece nuestra fe. La piedra de la obediencia. David obedeció el llamado de Dios aun cuando otros dudaran. Y eso es importantísimo. ¿Quién te está llamando? ¿Quién te está diciendo que hagas esto? Y es obedecer ese llamado, porque la obediencia abre el camino para la victoria en todas las áreas de tu vida. Y la piedra de la confianza en Dios. David declaró: yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Ese es el versículo principal, 1 Samuel 17:45. La verdadera victoria viene cuando confiamos plenamente en aquel que nos la da, que es Jesús. ¿Y por qué David escogió 5 piedras y no una? Bueno, la Biblia no lo explica directamente, pero hay muchos estudios que nos pueden llevar a ello, como 2 Samuel 21, del 15 al 22, se menciona que Goliat tenía otros gigantes relacionados con él. Entonces esto sugiere algo muy importante. David no se preparó solo para derrotar un gigante. David se preparó para cualquier batalla que pudiera aparecer. Recordemos, es espiritual. Entonces las 5 piedras pueden representar esa preparación espiritual para enfrentar diferentes situaciones, desafíos que simbolizan también esos principios, como los debemos enfrentar, con la fe, la confianza en Dios, la experiencia espiritual, la preparación de antemano y la dependencia de Dios. David sabía que la fe no es improvisación, es preparación delante de Dios y con Dios. Por eso la victoria revela quién es Dios, versículo 47. Y sabrá, versículo clave, y sabrá toda esa congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza. Mire, cuando David venció a Goliat, no buscó su gloria personal. Ojo con eso. El propósito era que todos reconocieran quién es Dios. Entonces la victoria de Dios en nuestras vidas siempre apuntará para su gloria, no a nuestro orgullo, no a nuestro ego. Por eso muchas personas enfrentan gigantes, miedo, rechazo, inseguridad, heridas emocionales, sensaciones de fracaso. Pero cuando tú te acercas a Dios, descubres que la batalla no depende de tus fuerzas, sino de Dios. Por eso hoy, como un cierre ya, para que entreguemos al Señor todos esos miedos, todos esos gigantes que se han aparecido. Hay muchas personas que los enfrentan gigantes emocionales, gigantes familiares, espirituales, financieros, pero el mensaje sigue siendo poderoso en esta historia. El tamaño del gigante no determina el resultado de la batalla. Lo que determina la victoria es el Dios que pelea por nosotros,
que está en la batalla por nosotros. Por eso hoy yo declaro que esos gigantes que han intimidado tu vida no tienen la última palabra. Así como David se levantó con fe, Dios levanta hoy a personas para enfrentar aquello que parecía imposible. ¿Cuál es lo imposible que tienes hoy? Bueno, entrégaselo al Señor. La batalla no es tuya, la batalla pertenece al Señor. 1 Samuel 17:47. ¿Por qué estás luchando solo? ¿Por qué estás luchando sola? Cuando Dios pelea por su pueblo, los gigantes caen, los gigantes se vencen. Que la victoria está en Jesucristo, perdón. Entonces la verdadera victoria no es en nuestras fuerzas. Jesús es quien venció el pecado, es el quien venció el miedo, el que venció la enfermedad, el que venció la muerte y el que vence las tinieblas. Gracias damos a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Señor, gracias, porque todos enfrentamos gigantes en esta vida. Pero el mensaje de esta historia es muy claro esta mañana, Señor, este día. No importa cuál grande sea el gigante que tengamos, no importa cuán grande sea lo que vemos, lo importante es entender cuán grande es Dios en el Dios que confiamos. Cuando una persona enfrente esas batallas, Señor, los que están oyendo esta meditación teoterapia, que sea con fe, para descubrir que la victoria pertenece al Señor. Tú conoces esos gigantes. Hoy presentamos delante de ti los miedos, las luchas, las batallas. Y declaramos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que la victoria no está en nuestras fuerzas, sino en ti. Danos fe, Señor, como la que tuvo David, para enfrentar cada desafío y entender que todo viene a nivel espiritual, que no es con espada ni con ejército, que es con tu Santo Espíritu. Y que cada victoria en nuestra vida revele tu gloria, Señor, no la nuestra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.